La vida de un espartano no era un agradable camino de rosas, pero supongo que esto ya lo sabes. Si en el buscador de YouTube introducimos la palabra espartano, tendremos resultados prácticamente infinitos por parte de gurús de internet aconsejándote cómo convertirte en este legendario arquetipo para tener éxito con las mujeres, en el gimnasio o en los negocios. Yo voy a seros claro, soy una persona a la cual no le gusta repetir algo que ya se ha dicho 1.000.000 de veces, así que me propongo subir el nivel y relataros cuál era realmente la vida de los espartanos. Poca gente tenía lo que había que tener para convertirse en esas máquinas de guerra en aquellos tiempos, unos tiempos donde la testosterona de un niño de 10 años cuadruplicaría la del macho alfa más macho alfa que hoy en día te puedas echar a la cara. Simplemente, Clint Eastwood sería una nenaza en aquellos tiempos. Que esto sirva de antesala para lo que te espera. Prepárate bien y ármate de coraje, porque así es como vivía realmente un hoplita espartano. Los espartanos como tal no eran originarios de Grecia, sino que descendían de los antiguos indoeuropeos que conquistaron y poblaron aquellas tierras a sangre y fuego en torno al 1200 a.C., coincidiendo con la destrucción de los palacios micénicos. La Hélade fue sujeto de invasión por parte de 3 pueblos indoeuropeos que crearon la imagen de la Grecia clásica que hoy en día tenemos en la cabeza: los aqueos, los jonios y los dorios. Estos últimos serán aquellos que poblarán el sur del Peloponeso, el territorio sobre el cual se erigirá la ciudad de Esparta. No se puede entender la forja del espíritu espartano si no se comprenden los genes que arrastran la fundación de su ciudad y asentamiento en su área de influencia. Los dorios fueron con diferencia el pueblo más beligerante de los que penetraron en Grecia, sumamente excluyente con todos aquellos que eran ajenos a ellos, pues consideraban que la fuerza emanaba de su propia raza, y por lo tanto la mezcolanza o el compadreo con otros pueblos sería un síntoma debilitante. Bajo esta premisa, la política de los dorios era básicamente una diplomacia jingoísta, es decir, la acción militar contra potencias menores o pueblos considerados inferiores era una proclama totalmente válida y celebrada por la gente. Así es como se iniciaron las guerras de Mesenia, donde Esparta asentó su influencia subyugando a toda una región del Peloponeso, la cual pasó a engrosar la casta social de los ilotas, esclavos del estado espartano. Esta guerra fue sumamente traumática para los espartanos, los cuales perdieron una gran cantidad de sus efectivos y básicamente se ganó de forma totalmente pírrica, naciendo un temor hacia una posible rebelión de los mesenios. Este fue el punto de inicio que marcó el nacimiento de la Esparta, que todos conocemos, y se inauguró con la Gran Redra, la constitución espartana atribuida al legislador licurgo. La importancia no es que las leyes sean justas o injustas, lo importante es que se cumplan para garantizar la supervivencia del estado espartano. Esta es la mentalidad por antonomasia del espartano de la época. Con la Gran Redra se crea un estado totalitario, donde el individuo no es nada y la comunidad lo es todo. Podemos decir que Esparta era un Mannerbund en continuo funcionamiento, gobernado por una Gerusea, es decir, un consejo de ancianos, y portador de una diarquía, 2 reyes, donde cada monarca debería recibir exactamente la misma educación que el resto del pueblo. Los espartanos pasarían a vestir su túnica roja carmesí característica y llevarían el cabello largo junto a la barba, símbolos de libertad frente a los ilotas, que deberían afeitarse tanto la barba como la cabeza en una actitud de mansedumbre. El espartano pasó a ser un soldado político, dedicando toda su vida al servicio del Estado, entendiendo este como una comunidad de guerreros dedicada únicamente a su mantenimiento. La política espartana era ahora completamente aislacionista frente al resto de las polis griegas, y para salvaguardar esta suerte de autonomía, en un mundo donde ya sabemos la debilidad era castigada con el sometimiento al más fuerte, la ley espartana, la Gerusía, Licurgo, instituyeron la agogé. La agogé es considerada uno de los métodos de educación más brutales concebidos hasta la actualidad, y el principal creador de los auténticos superhombres del mundo antiguo, pues solamente un individuo con cualidades innatas podía llegar a superarlo. Los espartanos eran puestos a prueba desde el nacimiento. Prácticamente la política natal de Esparta se regía en torno a un estricto programa de eugenesia, que puede resumirse en palabras de Leónidas, sí, ese Leónidas: casaros con hombres aptos para tener hijos aptos. Esparta no era la única polis donde se realizaba esta práctica, ya que en todo el mundo antiguo, por lo general, se despreciaba la debilidad desde la infancia. Pero en otros pueblos, estas medidas eran opcionales. En Esparta, el Estado se hacía cargo de estas medidas de forma pública. Si los niños eran considerados débiles, al ser examinados,
eran descartados siendo arrojados desde la cima del monte Taygeto. Y esta es solo la primera fase de toda una vida de pruebas. En la casa, los niños no eran atendidos y no existía ningún tipo de privilegio. Ni zapatos, ni pañales, nada. Se les alimentaba con una dieta tosca y se les enseñaba a no quejarse. Se les exponía al frío y al calor como forma de endurecimiento. Lo único que recibían por parte de sus padres era la idea de que convertirse en un individuo digno para servir a Esparta era el más alto honor al que podían aspirar en su vida. Poneos en los pies de los jóvenes niños espartanos, que veían diariamente a los soldados desfilar y ejercitarse entre ellos en una perfecta sintonía de hermandad. No existía nada más a lo que atender. Se quería emular a esos hombres cuanto antes. Eran sus modelos de ser, la suma de la masculinidad para la cual tenían que curtirse hasta llegar. Con el cumplimiento de los 7 años, los niños entraban a la educación estatal, donde aprenderían a leer y a cantar, aunque por lo general estas labores se reducían al mínimo. Para la Gogé, el objetivo final era crear al perfecto soldado. Un espartano nacía para ser soldado, nada más. Entramos aquí en la primera fase de la educación espartana, de los 7 a los 14 años. Nada más ingresar, lo primero que te hacían era afeitarte la cabeza, exactamente igual que los ilotas, sino despojado de todo. A partir de ahora, todo tenías que trabajártelo. Volvías a ser un bebé, una forma de empezar de cero. Por otro lado, al ir todos de la misma forma, se les estaba uniformando. Comenzaban a tener una noción de grupo. Su instrucción había comenzado con un sacrificio de estos niveles. Tras el afeitado, los niños eran divididos en diversos grupos gobernados por un cabecilla natural. Prácticamente se potenciaba toda la naturaleza humana al extremo, respondiendo a las jerarquías naturales de seguimiento a un líder, que al mismo tiempo se involucraba con los suyos, pues eran considerados iguales entre ellos. Aquí aprendían a luchar con la lanza, la espada, con sus puños y a rastrear. También se fomentaba la competencia entre los grupos de niños, especialmente en un juego bastante popular y muy similar al rugby, llamado Spheris. Igualmente, se les instaba a pelear, y existían peleas rituales similares a un combate de boxeo, donde todo estaba permitido, y 2 niños luchaban casi hasta la muerte, siendo detenidos en el momento en el que el odio comenzase a florecer. Pues ante todo eran espartanos, homoi, iguales. El honor entre iguales era crucial. No podía existir divisiones dentro de los iguales. La disciplina era brutal. Se les exponía al hambre, a la sed y se les instaba a robar para poder alimentarse, siendo brutalmente castigados de ser descubiertos. Toda esta educación estaba ideada para formular las futuras guerras de guerrillas e infiltración. La lealtad prácticamente era infinita. Si un espartiata hubiese mandado a un niño espartano a lanzarse de cabeza por un barranco, este niño lo haría sin pestañear. Por otro lado, mientras en el resto de las polis se enseñaban las artes de la oratoria y la retórica, el Estado espartano consideraba estos factores como precursores de la demagogia, y el niño era leccionado para saber dar respuestas cortas y mordaces, incluso sarcásticas sin gastar demasiada saliva. Esto es denominado laconismo. Un claro ejemplo de esta práctica se trata de la respuesta que Leónidas dio a Jerjes ante la petición de este de que los espartanos depusieran sus armas ante sus innumerables ejércitos. La respuesta de Leónidas fue, como ya sabéis, molón la ve, es decir, ven a cogerlas. Si te interesa saber más sobre el laconismo, hemos escrito sobre ello en Senda Übermensch y te dejaré un link en la descripción. Con la llegada de la adolescencia, a los 14 años aproximadamente, los niños pasaban a segunda parte de su entrenamiento, siendo ya considerados efebos. Llegados a esta etapa, podían dejarse crecer el cabello y vestir una manta similar a la de los espartiatas. Estaban más cerca de su graduación, como soldados, pero aquí la instrucción adquiría un tono más brutal. Los entrenamientos se intensificarían, se les enseñaría a marchar y a formar ordenadamente, con una fuerte noción de disciplina, la cual llevaban mamando desde los 7 años. Y a esto hay que aclarar que para ser considerado efebo no bastaba con cumplir 14 o 12 años, tenías que incluso ganarte tu adolescencia. Tenías que robar una serie de artefactos del templo de Artemisa, donde una serie de guardianes con látigos estaban apostados en el frente. Los niños tenían que cooperar para conseguir estos objetos, y una vez lo conseguían, celebraban un triunfo similar al que años posteriores celebrarían las legiones romanas en sus victorias militares. Por supuesto, muchos niños morían en este proceso. No todos acababan la instrucción. La Gogé era, en una máxima, la supervivencia del más fuerte.
Con los 21 años cumplidos, los espartanos, ya espartanos, pasaban a formar parte de la falange, es decir, del ejército. Los cuerpos de los reclutas eran auténticos mapas de su paso por la ECOG, cicatrices por toda su anatomía. Les faltarían dientes, narices rotas y magulladuras que nunca desaparecerían. El pelo largo y recogido en largas barbas, con un perfecto balance de masa corporal y tono muscular. Auténticas herramientas de guerra. Los espartanos no son ese tipo de hombres que cientos y miles de personas tratan de emular en los gimnasios porque gente por YouTube o los más medias se lo ha dicho, sino que serían cuerpos perfectamente funcionales y adaptados para la guerra. Era para lo que estos hombres nacían, auténtica fibra. El cuerpo de un escalador, actualmente, sería lo que más se parecería al cuerpo de un espartano. Ya admitidos en el ejército, era entonces cuando los espartanos tenían que buscar su admisión en la Sistia, diferentes comunidades compuestas entre 12 y 20 compañeros, cada una con sus propias tradiciones y prestigio, similares a un pelotón militar. La Sistia era un Mannerbund en todos sus aspectos. Los miembros vivían juntos en los barracones, entrenaban juntos y competían contra otras Sistias. Hacían diversas actividades y cenaban en torno a hogueras donde relataban sus gestas. Pertenecer a una Sistia era la prueba final para ser considerado un igual por el resto de los suyos y poder vestir la túnica carmesí espartana. Y la historia no acaba aquí. En las Sistias no había sitio para todos. Había que hacer promoción, de modo que los espartanos descartados pasaban a ser hombres sin honor, que debían comer solos y vivir solos, hasta que estos limpiasen su honor y pudiesen ingresar en una Sistia tras demostrar su valía. En las Sistias, además, debían pasar 10 años de prueba para demostrar ser miembros dignos de ser considerados iguales entre los compañeros, de modo que el entrenamiento como tal no acababa hasta los 30 años, dando origen ya sí a los temidos hoplitas espartanos, que para esta edad ya podían vivir si querían en su propia casa con su mujer, con la cual a estas alturas ya debían tener varios hijos, si no querían perder su puesto de hermandad de guerreros. Llegados a este punto, la vida del hoplita se basaba únicamente en la guerra. Un espartano, como ya hemos dicho, era criado únicamente para la guerra. Eran los mejores guerreros del mundo antiguo. No se esperaba otra cosa de ellos. Los espartanos eran lo que hoy tratan de emular muchas fuerzas de operaciones especiales a lo largo de todo el mundo, pero miles y miles de veces mejor. Si hoy en día un solo pequeño porcentaje de hombres son capaces de pasar las pruebas para pertenecer a estos cuerpos, imagínate cómo era entonces para pertenecer a los espartanos. Un cuerpo como tal, donde la mayoría de los reclutas eran niños que con 7 años recibieron una instrucción militar similar a lo que hoy en día reciben hombres hechos y derechos en los Boinas Verdes, el Geo o los Spetsnaz. No vas a convertirte en un espartano por consumir vídeos en YouTube o hacerte fotos después de entrenar y levantar mucho peso en el gimnasio. Olvídate de eso, eso lo puede hacer cualquiera. Lo que no todo el mundo puede hacer es enfrascarse en la disciplina y en el sentimiento de honor propio que tuvo este pueblo. Que esa sea tu lección. Por supuesto, esto es menos épico que decirte que ya está, que ya eres un espartano por haber consumido este vídeo, pero la realidad es que es un proceso mucho más trabajoso. Cada día esfuérzate por ser mejor, saca esa lección de los ceremonios, entrena, lee, cultívate o simplemente haz aquello que te guste con toda la dedicación que te sea posible y más. Vive con honor y esfuérzate en trabajarlo a diario. Seguramente no seamos espartanos nunca, pero es lo más cerca que estaremos de serlo. Camaradas y soldados, hasta el próximo vídeo.